America has emerged onto the world stage, rebuilt over the past 5 decades by John Rockefeller, Andrew Carnegie, and J.P. Morgan. They've reigned uncontested for years. Only now, the government is cracking down on big business in a big way. El caso sería el mayor reto en la vida de Rockefeller. Una lucha que determinaría el futuro del país. Mientras Rockefeller se veía obligado a defender una compañía que había construido de la nada y la había convertido en una de las mayores de la Tierra. Compra ahora. Todo. Compra toda la empresa. ¿Cómo? ¿Acaso es el señor Rockefeller? Es Rockefeller. Esto es increíble. Estados Unidos contra la Standard Oil. Esta audiencia entra en sesión. Por favor, diga su nombre. John Rockefeller. Señor Rockefeller, ¿puede decirle al tribunal cómo en apenas un año, en 1872, usted adquirió la totalidad de las refinerías en Cleveland? No recuerdo. De eso hace 36 años. Usted utilizó la intimidación para acabar con la competencia, ¿no es así? Quiero decir, de modo tan despiadado que se conoció como la masacre de Cleveland. No recuerdo ninguna masacre. Déjame ver. ¿Está consciente de los pagos efectuados por Standard Oil a un senador? $15,000 para bloquear un proyecto de ley hostil a la Standard Oil. No lo recuerdo. Tenemos una lista de sobornos realizados por la Standard Oil a varios políticos entre 1903 Dejé el cargo de director general del Standard Oil en 1902. No puedo responder por los incidentes que se produjeron después. Usted sigue siendo presidente del Standard Oil, ¿no es así? Es un título honorífico. Igual que el de presidente de los Estados Unidos. Puedo recordarle, señor Rockefeller, la gravedad de los cargos formulados en su contra. Mientras John D. Rockefeller luchaba por mantener su monopolio intacto, una nueva generación de empresarios se enfrentaba a un nuevo conjunto de retos en su lucha por hacer despegar sus compañías. Me he propuesto construir el mejor coche para el uso popular. El automóvil Ford es durable y ligero. Solo pesa 450 kilos. Tiene un motor de 4 cilindros y alcanza velocidades de 72 kilómetros por hora. Su precio es de $900 frente a los $1,500 para el coche promedio patentado, lo que lo convierte en el primer vehículo asequible para el hombre común. El joven empresario Henry Ford
había creado un nuevo tipo de coche, pero con el fin de venderlo, tenía que obtener el permiso de la Asociación de Fabricantes Autorizados de Automóviles, también conocida como ALAM. La ALAM poseía la patente del automóvil, lo que les daba el control completo sobre quién podía fabricar y vender autos. Eran en cierto sentido un gran monopolio automovilístico, y el futuro de Ford ahora descansaba en sus manos. Gracias, señor Ford. Estaremos en contacto. Gracias, señores. Ford tenía la esperanza de que iba a ser aprobado por la ALAM, lo que le permitiría iniciar su propio negocio y perseguir sus sueños de futuro para la industria automovilística. Cuando Ford entró en el negocio automotriz, la gente no conducía sus propios autos, sino que tenía conductores. Los autos se consideraban artículos de lujo. La visión de Ford era que los autos podían ser un elemento cotidiano, podían ser utilitarios, y de esta manera estarían al alcance de la gente común. Ford llevaba años desarrollando su auto para el hombre común. Construyó su primer modelo a los 33 años y lo llamó el cuadriciclo. Pero el vehículo resultaba costoso y propenso a romperse. El segundo intento de Ford, el modelo A, se adaptaba más a las necesidades del moderno Estados Unidos. El modelo A prometía ser un éxito comercial. Sin embargo, Ford no podía venderlo sin el permiso de la ALAM. La ALAM había logrado chantajear a otras empresas automotrices diciendo: tiene que contar con nuestra autorización o lo demandaremos, y somos dueños de la patente. Tras meses de deliberación, el Consejo de la ALAM dictó su resolución. La solicitud de Henry Ford fue rechazada. Fue un duro golpe. El monopolio automotriz lo había detenido en seco. Pero Henry Ford estaba decidido a demostrarle al mundo que para tener éxito en el país, solo se necesitaba integridad e ingenio. Pero la próxima generación de empresarios se estaba levantando. Henry Ford estaba luchando contra un poderoso monopolio por su derecho de fabricar un auto en el que creía. La Asociación de Fabricantes Autorizados de Vehículos poseía la patente del automóvil. Y los fabricantes de automóviles como Henry Ford necesitaban su permiso para fabricar autos. Al ser rechazado por la ALAM, a Ford le quedaban pocas opciones. Pero él no estaba dispuesto a renunciar a sus sueños. Ford pensó que esto era ridículo, que no podía haber una patente de la idea de un automóvil, que el automóvil no era propiedad de un solo individuo. Ford estaba decidido a librarse del dominio en la industria automotriz. Pero él era un solo hombre que se enfrentaría a un monopolio. Si quería triunfar sin la ALAM, tendría que hacerse un nombre por sí mismo. Existe un elemento muy simple en las decisiones trascendentales, el instinto. Eso es lo que distingue a los grandes líderes y los grandes logros. Y si no puedes escucharlo, no lo tienes. Y nunca lo vas a tener porque eso no es lo que viene de afuera. Henry Ford reta a una carrera al propietario de la empresa automotriz más grande del país. Alexander Winton también era conocido como el piloto más rápido en los Estados Unidos y miembro prominente de la ALAM. Derrotar a Winton con un auto de su propio diseño potencialmente podía darle a Ford el impulso que necesitaba para comenzar su propia compañía. Solo había un problema. Henry Ford nunca antes había corrido en una carrera. Era un escenario de David y Goliat. Winton era famoso, ostentaba un récord mundial y tenía un lujoso auto de carreras. Ford, el chico de pueblo que estaba prosperando.
sorpresiva victoria de Henry Ford sobre el hombre más rápido de América lo hizo famoso al instante. Ford es un héroe y esta creo que fue la primera vez que se convirtió en una celebridad importante. El nombre de Ford se dio a conocer y él lo aprovechó al máximo. Y creo que fue un episodio crucial para conseguir inversionistas para la Ford Motor Company. Ford recaudó $28,000 o $700,000 actuales. Dinero suficiente para levantar su primera fábrica en Highland Park, Michigan. En poco tiempo empezó a producir 15 autos al día, a un precio lo suficientemente bajo para casi cualquier ciudadano. Cuando finalmente te abres camino, resulta muy gratificante porque comienzas a ver la realidad de lo que siempre has creído. La visión que tuviste de que algún día el mundo sería diferente está empezando a moverse en la dirección correcta. El éxito inicial de Henry Ford lo puso en el mapa. Pero la Alam se dio cuenta y contraatacó con una demanda, alegando que él estaba violando la patente del automóvil. Vemos a todos esos enormes conglomerados demandando a las personas por las patentes. Los peces gordos se aprovechan de los pequeños tratando de encontrar cualquier ángulo posible y usando su poder. Y quienes tengan los mejores trucos ganan. Mientras Henry Ford se preparaba para luchar por el hombre común en un tribunal de Detroit, el juicio para derrotar a la Standard Oil estaba empezando a ponerse mal. Señor Rockefeller, tenemos pruebas de que ha sacado a varias refinerías del negocio. No que yo sepa. ¿Acepta usted que la Standard Oil ha tenido una rentabilidad superior a otras industrias? Nuestra rentabilidad no es superior a la de US Steel. Y no he oído hablar de alguien que quiera dividir a US Steel. Mientras Rockefeller luchaba por salvar su empresa, JP Morgan había sido capaz de mantener a su monopolio del acero fuera de los objetivos del gobierno. Había usado su poder e influencia para lograr una serie de acuerdos para la nación, aprovechando el poderío de la US Steel para fortalecer la infraestructura del país. Pero el mayor negocio de Morgan se estaba iniciando en Centroamérica. Durante años, se habían hecho intentos para construir un canal que uniera al Océano Atlántico con el Pacífico. Tal canal acortaría a la mitad el tiempo de viaje de este a oeste, ahorrándole a los barcos unos 13,000 kilómetros por viaje. Pero nadie había tenido el poder para hacer que sucediera hasta ahora. JP Morgan actuó como intermediario del gobierno y recaudó $40 millones, o 7,000 millones en la actualidad, para iniciar el proyecto. El Canal de Panamá fue el proyecto de construcción más ambicioso jamás emprendido por Estados Unidos. Más de 75,000 obreros trabajando en medio de un calor brutal, luchando contra enfermedades mortales, mientras excavaban un canal de 82 kilómetros desde el Atlántico hasta el Pacífico. La organización de la mano de obra, el material y las finanzas para cortar una franja a través del centro de Panamá y unir el Océano Atlántico con el Océano Pacífico, solo podía lograrlo una nación industrialmente sofisticada. El Canal de Panamá encarnaba todo lo que hacía de Estados Unidos el país más poderoso del planeta. Construido de acero, sería alimentado con electricidad y funcionaría con gasolina. Y todo esto sería posible gracias a la posibilidad financiera de uno de los hombres más poderosos del país. Pero la era de los monopolios seguía en juicio.
El poder inquebrantable que los industrialistas habían usado para levantar sus imperios no iba a durar para siempre. Las décadas de crecimiento sin precedentes habían transformado a Estados Unidos en una superpotencia industrial. El cambio había sido impulsado por algunas de las compañías más grandes que el mundo jamás hubiera visto. US Steel, Standard Oil y General Electric. Pero eso había tenido un costo. Los trabajadores estaban indignados por las peligrosas condiciones en las fábricas de todo el país. ¡Y nada, ni nadie nos quebrantará! ¡No! ¡No! Y la brecha entre ricos y pobres era más profunda que nunca. Muchos estaban convencidos que las mayores empresas estadounidenses eran un lastre para el país. La era de los monopolios estaba en peligro. Odio a los monopolistas. He combatido toda mi vida a los monopolistas. Siempre quise un juego justo y tuve que luchar mucho por las condiciones justas. Durante una carrera de 40 años, John Rockefeller usó la innovación y el ingenio para crear un imperio corporativo diferente a cualquiera que el mundo hubiera visto jamás. Pero también era notablemente despiadado. Y muchos creen que fue demasiado lejos. Para John D. Rockefeller, la hora de la verdad había llegado en lo que se convertiría en el juicio del siglo. El pueblo contra Standard Oil. La imagen que se presenta de la Standard Oil es deprimente. Ningún monopolio en la historia de Estados Unidos ha sido tan destructivo en su búsqueda de ganancias. Una y otra vez hemos oído que la Standard Oil ha cobrado comisiones secretas a los ferrocarriles y de forma rutinaria ha aplicado precios predatorios, utilizando la intimidación y los territorios de venta exclusivos para sacar a otras refinerías del negocio. Durante más de 30 años, la Standard Oil ha tenido como misión aplastar a su competencia y consolidarse como un monopolio para alzar el precio del queroseno. Señor Rockefeller, antes de que el tribunal dicte su sentencia, ¿hay algo que quiera decir? Cuando entré en la industria petrolera, existía un caos. Yo traje orden. Tomé un ineficiente mercado de segunda y construí una industria. Lo hice de esa manera porque así tenía que hacerse. Nadie se quejó cuando proporcioné luz en todos los hogares. Nadie se quejó cuando proporcioné miles de puestos de trabajo, millones de puestos con las exportaciones. El petróleo es lo que mueve a este país. Usted lo llama monopolio. Yo lo llamo empresa. Ahora, dígame algo. ¿Por qué estoy aquí? Por favor, señor Rockefeller, pensando en eso. ¿Va a retirarse? Cuando la corte aplaza la sesión para deliberar, Rockefeller solo aguarda por el destino de su empresa. A cientos de kilómetros, un nuevo tipo de empresario, Henry Ford, también esperaba. Un panel de jueces federales decidiría si Ford podía continuar con la fabricación y venta libre de su auto modelo A. La Asociación de Fabricantes de Vehículos Autorizados estaba demandando a Ford por una regalía sobre cada coche que vendiera.
Ford sabía que las regalías elevarían el costo del auto, poniéndolo fuera del alcance del hombre común. Para los primeros fabricantes de automóviles, la demanda hubiera sido un golpe devastador. Pero para Ford, fue algo diferente. Una oportunidad. La gente reacciona al fracaso de una o dos maneras. O se asusta y se rinde, o toma el fracaso como un aprendizaje y toma la experiencia para redoblar sus esfuerzos. Ford estaba convencido de que la era de los monopolios sin control se había acabado. Así que mientras la demanda estaba en proceso en la corte, desafió abiertamente a la Alam y siguió fabricando y vendiendo sus autos. Él creía que había una mejor manera de hacer negocios en el país y estaba decidido a convertirla en una realidad. Henry Ford pudo posicionarse como un antimonopolista y, en cierto modo, como una especie de antítesis de los Rockefeller y los Carnegie. Era una especie de heroico empresario individual que creía en la competencia, en el desarrollo de un producto y en ofrecérselo al pueblo. Ford empezó a pagarles a sus trabajadores un salario digno, $5 por día, más del doble que la mayoría de las fábricas de los Estados Unidos. Pero Ford no solo les pagaba mejor a sus trabajadores, también sacaba un mejor provecho de ellos. Innovó un nuevo sistema para la producción de autos. En lugar de fabricar a mano un auto a la vez, los suyos eran ensamblados por línea de trabajadores, pieza a pieza. Llamó a esto línea de ensamblaje y cambió por completo y para siempre la cara de la manufactura. Ford no inventó la producción en masa, la simplificó. Simplemente entendió que un producto complicado como un automóvil podría simplificarse y podría ser menos costoso si el mismo elemento se produce una y otra vez. Usando la línea de ensamblaje, los trabajadores de Ford podían fabricar los autos hasta 8 veces más rápido que cualquier fábrica de automóviles en el mundo. Lo que llevaba 12 horas para ensamblar, ahora tomaba 1 hora y media. La innovación permitió a Ford estandarizar la jornada laboral a 8 horas, 5 días a la semana. Pero para que Ford siguiera innovando, tendría que ganar la demanda. Su destino, como el de John D. Rockefeller, ahora estaba en manos de un juez federal. Henry Ford y John D. Rockefeller, dos íconos de diferentes generaciones, en bandos opuestos de una batalla por el futuro del país. Cuando llegaran los veredictos, los negocios en Estados Unidos nunca más serían lo mismo. Estados Unidos se convirtió en la nación más poderosa de la Tierra. Pasó de ser un páramo postguerra civil a una floreciente superpotencia. Gracias a un grupo de visionarios que lucharon contra lo imposible para construir imperios inimaginables que condujeron al país al siglo XX. Con todos los grandes empresarios sucedió que creyeron en una idea, pero también reconocieron que tuvieron que hacer algo para tomar esa idea y hacerla realidad. Luego de décadas de hacer lo necesario para aplastar a la competencia, John D. Rockefeller estaba luchando por salvar a la empresa que llevó de la nada a ser una de las corporaciones más grandes y dominantes del planeta. Las grandes empresas son algo peligroso a los ojos de muchos debido al poder que ejercen. El gobierno de Estados Unidos contra la Standard Oil. El mayor juicio antimonopolio de todos los tiempos estaba a punto de llegar a un veredicto. 444 testigos habían subido al estrado. 12,000 páginas de testimonios fueron registradas. Pero al final,
todo se redujo al testimonio de un hombre. Usted lo llama monopolio. Yo lo llamo empresa. John Rockefeller había hecho todo lo posible para mantener su monopolio intacto. Pero el destino de la Standard Oil estaba fuera de su control. En el caso de Estados Unidos contra la Standard Oil Company, la audiencia ha llegado a una decisión. Este tribunal falla contra el monopolio Standard Oil debido a sus prácticas empresariales poco razonables que violan directamente la ley Sherman Antitrust. El monopolio de Standard Oil debe ser dividido en 6 meses. Por favor, señor Rockefeller. No, cálmense, sin comentarios, sin comentarios. No, hoy no, hoy no. Señor Rockefeller, ¿es este el final de la Standard Oil? La Standard Oil de John D. Rockefeller fue completamente desmantelada y dividida en 34 pequeñas empresas. La era del monopolio había terminado. El desmantelamiento de la Standard Oil fue un buen augurio para la naciente guardia de una nueva generación de empresarios. Y sobre todo, para Henry Ford. Ford esperaba por el futuro de su empresa. Luego de que el poderoso monopolio automotriz Alam lo acusara de violar su patente del automóvil e intentara anularlo. Era un momento que potencialmente podía cambiar no solo la vida de Ford, sino el futuro de todas las industrias del país. En una sorpresiva decisión, el tribunal falló a favor de Henry Ford. La Alam no tendría derecho legal sobre el diseño del auto. Henry Ford era libre de innovar sin repercusiones. Bien, chicos, eso fue todo. Vamos a vender autos. El sueño de Ford era una realidad. El automóvil pertenecía a todos. El éxito de Ford lo hizo destacar en la vida nacional como un nuevo tipo de empresario. Pero de un modo crucial, a diferencia de Rockefeller o Carnegie, él no estaba tratando de levantar un monopolio. Trataba de ofrecer un producto al pueblo. El pueblo le creyó y convirtió a Henry Ford en una especie de héroe popular. Ford aprovechó el impulso y sus fábricas comenzaron a ir a toda marcha. Su línea de ensamblaje comenzó a producir un auto nuevo y revolucionario a un ritmo récord. Lo llamaron el Modelo T y solo costaba $825. Por primera vez, un auto que el hombre común podía pagar. Henry Ford creó lo que se convirtió en la industria más importante de la economía nacional. No tenía la menor idea del enorme impacto que tendría en casi todos los sectores de la vida del país. Literalmente, cambió a los Estados Unidos, la forma en que vivimos, cómo hacemos las cosas y cómo manejamos los negocios. La reputación de Ford no siempre sería tan positiva. Pero su revolución inspiraría a toda una generación de visionarios que transformaría la estructura de la vida nacional. Los amigos de infancia, William Harley y Arthur Davidson, adjuntarían un motor a una bicicleta y comenzarían a vender sus motocicletas a las masas. Milton Hershey aplicaría el modelo de línea de ensamblaje de Henry Ford a la producción masiva de chocolate. El mercader de Chicago, William Wrigley, llevaría su goma de mascar a nivel nacional. Y en Hollywood, el inmigrante polaco Max Factor comenzaría a distribuir los cosméticos para las estrellas en farmacias de todo el país
inventando un producto de consumo completamente nuevo: el maquillaje. Esta nueva casta de empresarios hacía las cosas de un modo diferente, creando productos para las masas, mientras pagaban a sus empleados un salario digno, con condiciones laborales seguras y una jornada estándar de 40 horas a la semana. La era de Rockefeller, Carnegie y Morgan parecía haber llegado a su fin. Pero los tres hombres más poderosos de Estados Unidos seguían siendo tan relevantes como antes. Las estaciones de gasolina de Standard Oil aparecieron por todo el país, proveyendo el combustible para los autos de Henry Ford. Vehículos construidos con el acero de Carnegie, en fábricas alimentadas con la electricidad de J.P. Morgan. La nueva generación de empresarios podía estar haciendo las cosas de modo diferente a sus predecesores, pero sus innovaciones no hubieran sido posibles sin las bases sentadas por hombres como Cornelius Vanderbilt, Andrew Carnegie, J.P. Morgan y John D. Rockefeller. El resultado fue la amplia prosperidad compartida en todo el país, que originó la mayor innovación: una floreciente y pujante clase media. La revolución industrial propició el desarrollo de la clase media. Creó riqueza que nunca antes hubiéramos imaginado. John D. Rockefeller pudo haber perdido su caso judicial, pero las pequeñas empresas creadas a partir de la Standard Oil pasarían a convertirse en gigantes corporativos, con nombres como Exxon, Mobil y Chevron, y con John D. Rockefeller como accionista mayoritario en cada nueva compañía. Es irónico, ¿no? Fue un gran momento en la historia del país y se estableció el principio de que las prácticas monopólicas no debían aplicarse en el futuro. Eso sonaba muy bien, excepto que ahora estaban separadas y mi bisabuelo tenía muchas acciones en cada una de ellas. Hizo más dinero del que jamás había hecho en su vida. El efecto sobre John Rockefeller fue maravilloso desde su punto de vista. Incluso en la derrota, John Rockefeller se convirtió en el hombre más rico de la historia del mundo, con un patrimonio neto de casi $660 mil millones actuales. Sin el dominio absoluto de los monopolios, los ciudadanos se dieron cuenta de que todo era posible mientras trabajaran juntos. La nación se volvió más poderosa que nunca, y ese poder pronto sería necesario. Una fresca mañana de primavera, 2 años después de la disolución de la Standard Oil, John Rockefeller se unió a su viejo rival, Andrew Carnegie, para lamentar la pérdida de uno de los suyos. A menos de un mes de su 76º cumpleaños, J.P. Morgan falleció mientras dormía. Morgan dejó tal huella en las finanzas nacionales que la bolsa de Nueva York fue cerrada ese día. Un honor normalmente reservado para el deceso de un presidente. J.P. Morgan sin duda fue el nombre más destacado en la banca en términos de creación de las finanzas modernas. No se puede tener una economía moderna sin un sistema bancario moderno y con un funcionamiento eficaz. Él fue tan influyente como cualquiera de los titanes de su tiempo. Pese a que los viejos rivales una vez se vieron como feroces competidores,
Ahora, en su ocaso, los padres de la empresa nacional se profesaban mutuo respeto. Para Rockefeller y Carnegie, la muerte de Morgan fue un recordatorio. El tiempo se les agotaba. Y darse cuenta de eso desató una nueva competencia. Ya no se trataba de quién hacía más dinero. Ahora el asunto era quién podía deshacerse de más. Carnegie fue el primero de los grandes capitalistas de esta era en obsesionarse por la filantropía. Decidió que iba a dar a su riqueza un buen propósito y dijo que un hombre que muere rico, muere desgraciado. Andrew Carnegie no era un hombre muy popular entre sus amigos millonarios, porque creía que los millonarios tenían que regalar todo su dinero. No hay nada malo en hacer mucho dinero. Ganar dinero es divertido, yo lo disfruto mucho, pero disfruto regalando dinero incluso más. Carnegie regaló más de 350 millones de dólares, o 67 mil millones de dinero actual. La mayoría fue para educación y para su causa favorita, las bibliotecas. Más de 2.500 bibliotecas Carnegie se construyeron en 49 estados y alrededor del mundo. Pero incluso en esta competencia, Carnegie sería derrotado por su antiguo rival. John Rockefeller sobreviviría a Carnegie 13 años. Este tiempo y su mayor fortuna le permitirían regalar más dinero del que jamás Carnegie hubiera sido capaz de dar. Durante toda su vida, Rockefeller había donado millones de dólares a su iglesia y a numerosas universidades. A la edad de 73 años, creó la Fundación Rockefeller, con un donativo personal de 100 millones de dólares, el equivalente a 38 mil millones de dólares actuales. Ese dinero se utilizaría para realizar adelantos en salud pública en todo el mundo por décadas. Mi bisabuelo se dedicó de lleno a la filantropía. Si eso fue un deber bajo una especie de precepto bautista o si salió de su propio corazón, no estoy seguro. Eso no hace ninguna diferencia, él lo hizo. John Rockefeller viviría hasta los 97 años de edad y regalaría más de 530 millones de dólares durante su vida. Regalos que hoy ascenderían a más de 100 mil millones. Veo a Carnegie, veo lo que hizo Rockefeller y admiro a estas personas por la segunda mitad de sus vidas. Ellos ciertamente son fuente de inspiración para la gente que ha acumulado algún tipo de riqueza y que es capaz de decir, ¿saben? Ahora quiero ayudar a otros. Mientras la nación seguía adentrándose en el siglo XX, millones de personas por primera vez fueron capaces de participar del sueño americano. Empleados en trabajos seguros y bien pagados, fabricando productos que ellos mismos podían costearse. El país estaba unido, con una economía robusta que beneficiaba no solo a los ricos, sino a todo el mundo. Fue el comienzo de uno de los periodos de prosperidad más largos que Estados Unidos conocería. No fue por accidente que el siglo XX se convirtió en el siglo estadounidense. Estados Unidos realizó los mayores avances en términos de aprovechamiento de estas nuevas tecnologías. Podíamos superar en producción a cualquier otra nación en el mundo para el momento de mayor desarrollo del siglo XX. Y eso claramente nos colocó en una posición de liderazgo en la escena mundial. Estábamos avalados por la revolución industrial. Cuando la Primera Guerra Mundial estalló en Europa, el mundo buscó ayuda y acudió a Estados Unidos. A solo 50 años de haber emergido de las cenizas de la Guerra Civil, se había convertido en una superpotencia mundial. En abril de 1917, el país entró en la guerra, enviando tropas, provisiones y armamento.
esfuerzos que ayudarían a restablecer la paz en el mundo. Pero esos recursos nunca habrían sido posibles sin las contribuciones de este pequeño grupo de visionarios. Hombres que provocaron una revolución que cambiaría para siempre al país. El país fue transformado por la visión, el increíble trabajo duro, la determinación y la voluntad de asumir grandes riesgos que estos hombres mostraron. Tampoco hay duda de que no podrían haber hecho lo que hicieron en otro sitio que no fuera Estados Unidos. Porque este lugar permite que las personas sueñen más que en cualquier otro lugar del mundo. Lo único que importa es qué tan grande quieres soñar y qué tan duro quieres trabajar. De un experimento fracasado a la nación más poderosa de la Tierra. Ellos no descubrieron al Estados Unidos moderno. Lo construyeron.